So the ultra terrestrials, I'll just tell you, the ultra terrestrials, I think, have you heard of the P-52s and the P-47s? Do you know what that is? They're us from the future. They're from here. They are you. They are me. They're from here, from the future. P-47 is present plus 47,000 years. P-52 is present plus 52,000 years. And basically there's a calamity, right? So there's like a apocalypse scenario in the near future. And there's the ones that go underground and survive, right? And then there's the ones that somehow stay on the surface and miraculously don't die. He said they obviously know about you because I've had multiple, both protective and threatening interactions with various agency affiliations, whatever. He was like, if you haven't had a US government agent come to you and say, stop, shut the fuck up, if that hasn't happened, they're going to let you do it. This time, they're waiting for someone to publish. There are SSP motherfuckers that are fucking twiddling their thumbs. Like, is Amy not going to publish soon? And on the other side of the fence, there's multiple parties looking at each other like, didn't we tell this bitch 3 years ago that we kill people for this? Is she not listening? What is she doing? She's still doing it? What? We told her we were going to kill her 3 years ago. So I have these two different scenarios floating constantly in my life where I have people being like, do it, do it, do it. You're the one, do it. And then I have multiple people being like, they're going to kill you. Don't do it. They're going to kill you. Siguiente relato está basado en documentos filtrados, cartas recuperadas y declaraciones de fuentes anónimas dentro de agencias espaciales. Las recientes muertes de 3 investigadores de la NASA, ocurridas en extrañas circunstancias durante el último mes, han reavivado el interés en este caso. Juzgue usted mismo. En 2018, un buzón de correo electrónico olvidado del Departamento de Defensa de Estados Unidos recibió un mensaje que parecía spam. El asunto decía: advertencia desde el año 2070. Nadie lo tomó en serio. Fue archivado en una carpeta de basura y olvidado. Pero el contenido del mensaje era una carta. Una carta desgarradora escrita por un hombre de 50 años cuya apariencia era la de alguien de 85. Un hombre con problemas renales, viviendo en un mundo donde el agua era más valiosa que el oro, donde la gente se rapaba la cabeza para no desperdiciar agua, donde el aire se pagaba por metros cúbicos, y donde los niños nacían con deformidades y mutaciones. Esa carta se hizo viral años después, cuando alguien la filtró en redes sociales. La llamaron la Carta del 2070. La mayoría pensó que era un texto apocalíptico escrito por algún ecologista extremo. Un cuento para asustar a los niños. Pero ellos no sabían lo que yo supe después. Porque esa carta no fue escrita en 2018. Fue recibida en 2018. Y fue escrita, verdaderamente, en el año 2070. Por un hombre que ya no pertenecía a esta línea de tiempo. En 2024, el telescopio espacial James Webb detectó algo anómalo en las coordenadas del espacio profundo. No era una estrella, no era un agujero negro, no era ningún fenómeno conocido. Era una fisura. Una grieta en el tejido del espacio-tiempo que se abría y cerraba con un patrón irregular. La NASA lo llamó anomalía P47P por portal, 47 por las coordenadas aproximadas. Durante meses, los científicos especularon. ¿Un agujero de gusano natural? ¿Una distorsión gravitacional? ¿Un error del equipo? Hasta que, en 2025, algo salió del portal. No era una nave. No era una señal. Era una persona. Un ser humano andrajoso, deshidratado, con la piel cubierta de llagas y los ojos hundidos, apareció en el desierto de Atacama, Chile. Los científicos militares que lo interrogaron quedaron atónitos. Su ADN era humano, pero sus marcadores biológicos indicaban que había estado expuesto a niveles de radiación y contaminación incompatibles con la vida en la Tierra actual. El hombre hablaba un español antiguo, mezclado con términos técnicos que no existían. Entre delirios de fiebre, repetía una y otra vez: vengo del año 2070. El agua se acabó. Vinimos a advertirles. Pero no nos escucharán. Como no nos escucharon a nosotros. Ese hombre fue el primer ultraterrestre, un humano interdimensional, viajero del tiempo, refugiado de un futuro postapocalíptico.
Lo llamaron P-47.47, por el portal de origen. Murió a las 72 horas. Autopsia. Fallo renal múltiple, deshidratación crónica nivel 5, envejecimiento celular acelerado. Su cuerpo parecía tener 90 años, pero su edad cronológica era de apenas 27. 3 meses después, apareció un segundo portal. Esta vez sobre el Atlántico Norte. De él emergió una mujer, igualmente demacrada, igualmente desesperada. Hablaba inglés con un acento que los lingüistas no pudieron ubicar. Decía llamarse doctora Evelyn Marsh, investigadora del último bastión climático de Groenlandia, año 2070. Fue interrogada durante semanas. Su historia era consistente con la carta filtrada años antes, pero con detalles aún más perturbadores. Evelyn explicó que en su tiempo, la Tierra era irreconocible. Los océanos se habían evaporado parcialmente. La atmósfera era tóxica. Los gobiernos habían colapsado, reemplazados por corporaciones que controlaban el agua y el aire. La gente pagaba por respirar. Los niños nacían con mutaciones. La esperanza de vida era de 35 años. Pero lo peor, según Evelyn, era lo que habían descubierto antes de escapar. Ellos no viajaron por voluntad propia. Fueron empujados a través de los portales por algo que encontraron en los restos de una antigua instalación de la NASA en el Ártico, enterrada bajo el hielo desde el siglo XXI. Un laboratorio secreto. Un proyecto llamado Reset. Evelyn explicó que en la década de 2030, cuando la crisis climática ya era irreversible, los gobiernos del mundo iniciaron un plan desesperado: abrir portales temporales hacia el pasado para enviar advertencias. El proyecto se llamó Reset. La idea era simple: enviar mensajes, datos, incluso personas, a puntos críticos de la historia, 2018, 2024, 2030, para intentar cambiar el curso de los eventos. Pero algo salió mal. Los portales no solo enviaban información al pasado. También traían algo del pasado hacia el futuro. Y ese algo comenzó a manifestarse en 2070 como una plaga de entidades que los científicos llamaron ecos. Réplicas distorsionadas de personas que habían muerto en el pasado, atrapadas entre dimensiones, hambrientas de energía vital. El proyecto Reset fue abandonado. Pero los portales quedaron abiertos. Y a través de ellos, comenzaron a llegar los ultraterrestres, humanos desesperados que huyan de un mundo moribundo, cruzando hacia nuestro presente con la esperanza de encontrar un refugio que ya no existe. El gobierno estadounidense, al enterarse, clasificó todo como secreto máximo. Los P-47 y P-57, el segundo portal, fueron recluidos en instalaciones militares. La existencia de los portales se negó oficialmente. Pero Evelyn fue más lejos en su testimonio. Dijo que, en 2070, habían descubierto la identidad del autor de la carta del 2070. Era un hombre llamado Alejandro Fuentes, un ingeniero hidráulico chileno que trabajaba en las plantas desalinizadoras del desierto de Atacama. Él había sido uno de los primeros en cruzar un portal, enviado por los científicos del futuro como último recurso. Alejandro Fuentes, el autor de la carta, no era un simple testigo. Era el mensajero. Recordemos fragmentos de esa carta. Estamos en el año 2070. Termino de cumplir los 50 años, pero mi apariencia es de alguien de 85 años. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. 137 m3 por día por habitante adulto. La edad media es de 35 años. El agua se volvió un tesoro más codiciado que el oro o los diamantes. Sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco. Evelyn Marsh confirmó cada línea. Dijo que, en 2070, la carta de Alejandro era conocida como el testimonio del condenado. Se estudiaba en las escuelas subterráneas como ejemplo de la generación del derroche. Los niños aprendían de memoria sus palabras, como una advertencia de lo que nunca debió pasar. Pero había algo que Evelyn reveló antes de que la silenciaran. Alejandro Fuentes no escribió la carta en 2070. La escribió en 2018, después de cruzar el portal, y la envió por correo electrónico a direcciones al azar. Y la NASA lo sabía. Lo sabían desde 2018. Interceptaron el correo, rastrearon su origen, y encontraron a Alejandro Fuentes viviendo en una pequeña ciudad del norte de Chile, trabajando como ingeniero en una planta de agua. Tenía 32 años, no 50. Estaba sano.
No recordaba haber escrito ninguna carta. La NASA lo vigiló durante años. Lo interrogaron. Le hicieron pruebas psicológicas. Alejandro Fuentes no recordaba nada. Pero sus huellas digitales, su ADN, su perfil neurológico, todo coincidía con el hombre que había aparecido en el desierto en 2025. El mismo hombre que luego fue conocido como P-47. Alejandro Fuentes era el ultraterrestre. La misma persona, pero en dos líneas de tiempo diferentes. La carta era una paradoja temporal. Una advertencia que viajó desde el futuro, fue escrita en el pasado por una versión futura de sí mismo, y luego olvidada por la versión presente. Hasta que el futuro alcanzó al presente. Y entonces, Alejandro Fuentes, el de 2025, comenzó a enfermar. Su piel se arrugó. Sus riñones fallaron. Envejeció décadas en meses. Murió en una cama de hospital militar, con los ojos abiertos, susurrando. No hicieron caso, nadie hizo caso. Ahora llegamos a lo más perturbador. En las últimas 4 semanas, 3 investigadores clave de la NASA han muerto en circunstancias que las autoridades califican como accidentales o naturales. Pero las filtraciones en foros de información clasificada cuentan otra historia. Doctora Ellen Bosch, 63 años, experta en análisis de portales temporales. Murió en su casa de un paro cardíaco repentino. Su familia declaró que estaba saludable. La autopsia mostró niveles anormalmente altos de deshidratación celular, como si su cuerpo hubiera envejecido 30 años en una noche. Dr. Marcus T. Roades, 58 años, director del proyecto de monitoreo de la anomalía P-57. Encontrado muerto en su oficina, con los ojos abiertos, la boca congelada en una mueca de terror. El informe forense menciona exposición a radiación de origen desconocido. Testigos hablan de una luz blanca que se vio en el cielo esa noche. Ingeniero Sofía Ramírez, 41 años, analista de datos del telescopio James Webb. Desapareció de su domicilio. Su auto fue encontrado abandonado cerca del desierto de Atacama. En el asiento del copiloto, una carta escrita a mano, con fecha del 5 de junio de 2070, en la que se lee: volví a verlo. Está aquí. El porta se abre de nuevo. No quiero que me lleven. No quiero ser un mensajero. Por favor, detengan el proyecto. Por favor, escúchenos antes de que sea demasiado tarde. El agua se acaba. El aire se acaba. Y ellos ya están aquí. La carta estaba firmada. Alejandro Fuentes. Pero Sofía Ramírez nunca conoció a Alejandro Fuentes. Él murió en 2025. ¿O acaso, él era ella? Los llamados ultraterrestres P-47 y P-57 no son alienígenas. No son viajeros del tiempo comunes. Son bucles humanos. Personas cuya existencia se ha desincronizado de su línea de tiempo original. Viven 2 vidas, 2 muertes, 2 destinos simultáneos. Son el eco de un futuro que ya no puede evitarse, tratando de comunicarse con un pasado que se niega a escuchar. Y el mensaje es siempre el mismo. Cuiden el agua. Cuiden el aire. No permitan que esto ocurra. Pero aquí estamos. 2025. Los glaciares se derriten. Los ríos se secan. Las temperaturas rompen récords cada año. Y mientras los gobiernos discuten, las corporaciones lucran, y la gente sigue derrochando agua como si fuera infinita, los portales siguen abriéndose. Cada vez más frecuentes. Cada vez más cerca de las ciudades. Y los ultraterrestres siguen llegando. Más demacrados. Más desesperados. Más numerosos. Hay una línea en la carta de Alejandro Fuentes que casi nadie recuerda. No aparece en las versiones virales que circulan por internet. Fue censurada. Aparece al final, después de la frase "cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto". La línea completa, recuperada de los archivos clasificados, dice: "cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto". Pero sé que no lo harán. Porque ya lo saben. Ya lo saben desde que recibieron la primera carta. Y no hicieron nada. Así que ahora no solo vengo a advertirles. Vengo a mostrarles lo que les espera. Abran los ojos. Miren sus manos. ¿Ya ven esas manchas? ¿Esa piel reseca? ¿Esa sed que no pueden calmar con suficiente agua? Bienvenidos a mi tiempo. Ya no hay vuelta atrás. El 2070 ya está aquí. Y nosotros somos ustedes. Las recientes muertes de los investigadores de la NASA podrían ser coincidencias. Podrían ser accidentes. O podrían ser el primer síntoma de una verdad incómoda que alguien no quiere que se sepa.
Quizás los portales están más cerca de lo que creemos. Quizás los ultraterrestres ya caminan entre nosotros. Quizás esa sed que sientes al leer esto, esa necesidad de beber agua que tal vez ignoras, es el primer latido de un futuro que ya comenzó. Juzgue usted mismo. La carta existe. Los portales fueron detectados. Los testigos declararon. Y ahora esos testigos están muertos. El resto, como siempre, es silencio. Fin del expediente.